Vamos a iniciar la clase con un tema que estuvimos incluso hablando la semana pasada, que era la media, mediana y moda. ¿Qué son estas? Pues la media, mediana y moda son herramientas estadísticas súper básicas y fáciles de calcular, pero como pues hasta empiezan con la misma letra y todo, tienden a confundirse, ¿no? A veces te piden la media o, bueno, digamos que la media o el promedio es un tanto más común, ¿no? Pero ya si a lo mejor alguien te dice, a ver, ¿cuál es la mediana? Pues ya a lo mejor uno empieza a patinar. Entonces, esta primera hora la vamos a dedicar a hacer unos ejercicios que quede bien recordado ese tema y pues las definiciones. La media, pues también es conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Que ya muy tarde. Chicos, igual, si van a estar platicando por allá en sus casas o algo, apaguen el micrófono, porque aquí se interrumpe la clase y no es justo. Entonces, características de la media son que considera todas las puntuaciones, el numerador de la fórmula es la cantidad de valores, ¿sí? Y cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, tenemos este ejemplo de la media. Dice, en una tiendita mayorista se quiere calcular el promedio de ventas que realizaron los empleados durante el mes. Para calcular la media se realiza lo siguiente. Y aquí tenemos todos los valores, ¿no? Entonces, aquí ya no me apareció. A ver. Ok, entonces, vamos a hacerlo rápido porque no me apareció el resultado. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Uno, ver cuántos empleados, ¿no? Necesitamos ver un promedio de ventas, no sé, digamos que esto fue de la semana. ¿Sí? Esto fue semanal. Semana 1, digamos. Entonces tenemos empleado 1, empleado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 empleados y cada uno representa diferentes valores de venta. Es decir, 10, 7, 10, 7, 5, 6, 8, 10, 10, 9. Lo que vamos a hacer es tomar todos estos valores, 10, los vamos a sumar, más 7, más 5, más 6, más 8, más 10, más 10, más 9. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque es el número de empleados que tengo. Entonces, haciendo una sumita rápida, decimos 17, 22, 28, 36, 46, 56, 65. Sería 65 entre 8. ¿Alguien tiene el dato con su calculadora? 8.125. 12. Ok, 8.125. Este sería nuestro resultado o el promedio de ventas de esta semana sería 8.125. Un aproximado, podríamos cerrarlo a 8, ¿no? Un aproximadamente, un promedio de ventas de 8, ¿no? Perdón. Entonces, aquí podemos ver que el 8 lo tenemos aquí. ¿Ok? Sí existe esta cantidad. Digamos como que aquí los valores no están tan distanciados unos del otro. Yo creo que la mayor distancia es del 5 al 10. Aquí cambiaría mucho el valor si por decir, si nosotros tuviéramos que un empleado se lució y en lugar de 10 ventas hubiera hecho 30. La distancia hubiera estado un poquito más larga, por lo tanto, este promedio tendería a estar un poquito más alejado de la realidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ejercicio. Encuentra la media del conjunto. Y ahí tienen un conjunto, por favor, encuentren la media.
Ahí hay uno que dice 9.7, no es punto, es coma. ¿Ok? Es 11, 9 y aquí debería de ir coma. Ahí está. La suma de todos ellos da 81. Ok. La suma de todos ellos da 81. ¿Entre cuánto? Entre 13. Ok. Sería 6.23. 6.23. Nuestra Ah, promedio sí, es cierto, son 3. Ups, error. sería 6.23. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo o a alguien le salió algo diferente? Está bien. Ok. No, así está bien. Está bien. Muy bien. Entonces, ya vimos más o menos qué es el promedio, algo muy básico. Ahora, ¿qué es la mediana? Bueno, la mediana pues es un conjunto o es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Algunas características de la mediana son que las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente estos valores son enteros y se puede calcular aunque los números que se encuentran arriba y abajo no tengan límites. Entonces, tenemos el ejemplo de la mediana. Dice, aquí la cantidad de valores es impar, ¿sí? Se tiene los valores 9, 5, 4, 2 y 7. O sea, tenemos un número de datos o la cantidad de datos que tenemos es impar. Fácilmente lo que hacemos es los acomodamos de menor a mayor, ¿sí? Aquí ya lo puedes notar, ya están acomodaditos de menor a mayor, y entonces aquí el elemento del medio es el 5, ya que se encuentran dos valores por encima y dos valores por debajo, o sea, así. Entonces, nosotros entendemos que la mediana va a ser este. Es el valor que queda en medio. Eso ya lo habíamos comentado la semana pasada. Luego dice, ¿qué pasaría si la cantidad de valores es par? Por decir, aquí tenemos 4 datos nada más. ¿Okay? Tenemos 9, 5, 4 y 2. Entonces, pues hay que ordenarlos de mayor a menor, aunque realmente no le encuentro mucha diferencia si estuvieran de mayor a menor, como ya lo tenemos aquí. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Los pasamos de menor a mayor. Ya lo tenemos 2, 4, 5 y 9. En este caso se van a tomar los dos valores centrales, ¿sí? Estos dos. Y lo que vamos a hacer es sacar el promedio de estos dos, o sea, sumarlos y dividir entre 2. 4 más 5 es igual a 9. Esto está mal. 4 más 5 es igual a 9, ¿sí? Entonces ese lo vamos a dividir, ¿sí? 9 entre 2 es igual a 4.5. 4.5. Y esta sería nuestra mediana. ¿Sale? Muy bien. Entonces, encuentra la mediana del conjunto 2, 5, 8, 11, 16, 21, 30, 35, 2, 1, 7, 9 y 10. Empiecen el chicos. Vamos a encontrar ese ninja steel.
serían 9.5. A ver, díctame cómo quedaría. Aquí. Es 1, 2, 2, Aguanta, 5, 7. aguanta. 2, 5, 7, 8. Oh, no, me equivoqué. Me faltó un dígito. Es 9, profesor. Ok. A ver, pásame cómo quedaría. Creo que sí, no sé, están bien acomodados, eso creo. 1, Ajá, 2, 2, ajá. 5, 7, 8, Ujú. 9, 10, 11, 16, 9, 10, 11, ajá, 16. 16, 21, 30 y 35. Ok, ¿cuántos dígitos? Digo, ¿cuántos datos tenemos? 4, 8. Son 13 datos. 4, 8, 13. Ok, entonces nos vamos a quedar con el del medio porque es impar. Entonces el valor sería 9, ¿no? Sí. Sí, El valor 9. sería 9. Nos quedaríamos con este. Muy bien, el valor sería 9. Excelente. Déjenme ver si tengo más ejercicios acá. Ok, ejemplo de mediana 2. Háganlo, por favor. El resultado sería 2, profesor, ¿Por qué? 2. porque si no me equivoco me quedaron 2 números y eso los dividí. A ver, sería... No, se suma. Quedaría 17, profe. A ver, vamos a Ok. acomodarlos primero de menor a mayor. Para aquí verlos todos. Empezamos 3, 5, 8, 10, 24, 36, ajá, 79 79. 39 y y 255. 255. Ok. Entonces son 4, 8. Tenemos un número par. Entonces Y vamos a que dejar. Esto sería 34. ¿sí? entre 2, Serían 10, 17. 17. Ok, muy bien. Correcto. 10 más 24. Es igual a 34. Y 34 entre 2, pues son 17. Muy bien. Súper facilito. Ok, y ya por último, ¿qué es la moda? Pues la moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal. Puede haber más de dos modas, se puede decir trimodal. Y ya cuando son muchas modas, pues ya se dice multimodal. Cuando se repiten más de dos valores. Se llama amodal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad de repeticiones. Es decir, que tuviéramos de moda el 2 y el 3, están repetidos la misma vez, entonces sería una moda adyacente. Entonces dice que en ese caso sería el promedio de ambos. Ahora, las principales características de la moda es que es una muestra muy clara, las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar y los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. Aquí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Por decir, tenemos
este conglomerado, vemos que el número que más se repite es el 5. ¿Ok? Entonces, la moda, pues va a ser el 5. Después tenemos un conglomerado donde tenemos dos modas, el 3 y el 9. Por tanto, pudiéramos decir que es bimodal. Luego tenemos un ejemplo de multimodal donde vemos que varios datos se repiten las mismas veces. En este caso el 3 se repite 2 veces, el 7 también y el 9 también. Mis modas van a ser 3, 7, 9 y este es un conglomerado multimodal. Después vemos este conglomerado, ningún número se repite. 2, 4, 5, 7, 9. Entonces es amodal, no existe la moda. ¿Ok? Y ya por último tenemos un ejemplo de conglomerado con modas adyacentes 3 y 5. Aquí lo que sería más fácil de hacer, sumar números, incluso que se repitan, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 4. Sabemos que 6 más 11 son 17. 6 más 11, 17. ¿Cuál 6 más 11? Son 6 más 10, son 16 entre 4, pues ya serían 4. 16 entre 4 es igual a 4. Esta sería nuestra moda. Entonces, encuentre la moda de este conjunto. Sería el 9, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, la moda es el 9. Es el número que más veces se repite. Tenemos el 5, pero pues este no. Si tenemos uno que se repite más, pues no pasa nada. Ejemplo 2. Encuentre la moda de este otro conjunto. 5 y 8. Sería 5 y 5 y 8. 8. Entonces tenemos un ejemplo bimodal. Muy bien. Y bueno, con eso terminamos. Más adelante, el día de hoy, lo vamos a estar revisando otra vez, pero ya un poquito más difícil. Ahora, variables aleatorias. La muestra, ¿sí? Habitualmente consiste en una serie de variables, ya sean numéricas o no, que le vamos a llamar variables estadísticas. Esta variable es la medición o observación de una característica concreta, ya sea la estatura, el peso o el color en cada uno de los individuos de la muestra. Perdón. Centrémonos ahora en variables numéricas. Si en vez de referirnos a los valores de la variable en una muestra concreta, que es una parte de una población, nos referimos a los valores de la variable en toda la población. Así tendremos una variable aleatoria. Recordemos antes que nada el esquema de trabajo de la estadística matemática. ¿Ok? Tenemos, ¿sí?, una población, tomamos una muestra y hacemos un análisis de la muestra o una estadística descriptiva. Entonces, aquí el objetivo es conocer lo mejor posible una población a partir de una muestra de individuos. Para ello se elige una muestra de la población lo más representativa posible de la misma y se analiza extrayendo toda la información que se pueda. Para poder extrapolar los resultados de la muestra a la población, necesitaremos extender los conceptos vistos de una variable estadística a la población general. La variable en la población general se llama variable aleatoria. Entonces, cuando tenemos una base de datos de una población, en general tenemos una muestra de dicha población. Un fichero de datos de pacientes de un hospital concreto es una muestra de la población total de pacientes. En ese fichero de datos podemos tener mediciones de diferentes variables, como la altura,
el peso, la temperatura corporal, los niveles de sangre, si tiene una enfermedad o no. Esta variable podría estar representada con ceros y unos, ceros si no tiene la enfermedad y unos si sí la tiene. Las variables que hemos citado, altura, peso, temperatura, etcétera, son ejemplos de variables aleatorias. Entonces aquí tenemos un esquema general de relación entre variables aleatorias y estadísticas. Tenemos una población con infinitos elementos, ¿sí? De donde podemos tomar una muestra que ya serían unos elementos finitos. O sea, ya de, no sé, si nosotros quisiéramos analizar a todo México, pues sería un tanto difícil, ¿no? Tendríamos que como que seleccionar una pequeña muestra para que de esa muestra poder trabajar. Imagínate si queremos, no sé, hacer un análisis de cómo se encuentra de salud todo México, pues no podríamos terminar nunca, ¿no? Aquí las variables aleatorias se convierten en variables estadísticas, las probabilidades en frecuencias relativas y los parámetros, pues como la media, varianza y percentiles, entenderemos que vamos a utilizar por acá la media de la muestra, la varianza de la muestra y percentiles muestrales. Pero ya todo orientado hacia un pedacito de toda esta población a la que estamos intentando analizar. Ahora, el nombre de variable aleatoria hace referencia a que los valores de esta variable dependen del azar, mediante alguna ley concreta. El proceso de comprensión o interpretación matemática de esa aleatoriedad es lo que realizaremos en este tema. Ejemplo, cuando lanzamos una moneda, por ejemplo, 100 veces y anotamos un 1 si sale cara y 0 si sale cruz, tenemos una variable estadística que toma los valores ceros y unos con una frecuencia de aparición de, por ejemplo, 56 y 44 respectivamente. Cuando consideramos el proceso general de lanzar una moneda, tenemos una variable aleatoria que toma los valores 0 y 1 con una probabilidad de 0.5 respectivamente. Puede ser que sí caiga una o puede ser que no. O sea, no hay de otra. Nada más hay dos opciones. Entonces, al igual que sucede con las variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas en función de que tomen un número finito o infinito numerable de valores, o bien un número infinito no numerable de valores respectivamente. Por ejemplo, la variable número que sale al lanzar un dado con 6 caras es una variable aleatoria discreta porque toma los valores del 1 al 6. Entonces, la otra variable, número de veces que un hombre le pide una cita a una mujer casada, es una variable que toma los valores 1, 2 y no tiene fin. Aunque las probabilidades de los sucesivos valores vayan disminuyendo. Se llama conjunto infinito numerable porque cada elemento i tiene un anterior, o sea, i menos 1 y un posterior i menos 1 y un posterior i más 1. O sea, realmente esto no se puede controlar de cierta manera, ¿no? O no podemos tener un valor predeterminado o finito de cuántas veces un hombre le puede pedir una cita a una mujer casada. Sin embargo, en el ejemplo del dado, ¿sí? El dado tiene 6 caras y cuando nosotros la aventamos, no nos pueden dar sorpresas de que nos salga una séptima cara, pues no se puede, ¿sí? O sea, tenemos ya los valores bien, bien definidos y acá no. Acá, a pesar de que el número vaya disminuyendo, 1, 2, 1, 0.1, siguen siendo valores que no podemos numerar como tal. Luego dice, la variable estatura se mueve en un rango de valores determinado por el mínimo y el máximo de la población. Los valores que puede tomar dependen de la precisión del aparato de medida, con lo cual se trata de un conjunto no numerable de valores, es decir, un intervalo A, B. En principio, la variable puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo o rango de valores A, B. No es numerable porque un número cualquiera puede tomar tantas cifras decimales como se quiera y por eso no existe un elemento inmediatamente anterior y un elemento inmediatamente posterior. Es decir,
nosotros vamos ahí a, no sé, al seguro, nos toman las medidas, pero vaya, a lo mejor tenemos el turno de la mañana y el turno de la tarde. En el turno de la mañana es una enfermera súper meticulosa, ¿sí? Que cuando te toma la estatura, sí te va a decir, a ver, esta persona mide 1 metro con 53 centímetros y medio, ¿sí? Te pondría 153.5 centímetros. Y a lo mejor vamos a la de la tarde, ¿no? Ya viene con el doble turno, te revisa, te checa, a lo mejor te malcheca y dice, pues esta persona mide 1.50. Entonces, aquí ya no podríamos tener unos valores concretos, ¿sí? O inmediatamente anteriores, ¿sí? Al elemento que se está cuantificando, ¿sí? No tenemos un elemento anterior ni un posterior. Chicos, vamos a cambiar de sesión. Les mando una invitación igualmente por el Classroom. Ahorita nos vemos otra vez. ¿Sale? Entren de volada, por favor. Ok, profe.